paramediano, que se ubica en la parte izquierda, se ubica por lo tanto bajo la rodilla. Es un hueso largo que tiene una ubicación cartilaginosa y tiene dos epífisis y una diáfisis, y se ubica en la región lateral a la tibia. El hueso fíbula tiene pocos accidentes en sus diáfisis descritos, a pesar de que tiene varios surcos y crestas. Lo único importante es que mantiene un margen por medial que está orientado hacia la tibia, porque tiene la misma configuración de lo que hablábamos entre la ulna con el radio, que mantienen una membrana que se denomina membrana interósea. Por lo tanto, el margen medial es importante en la fíbula. El resto solamente para inserciones musculares que después vamos a analizar en su debido tiempo. Pero sí tiene una cabeza que se articula con la carilla que se ubicaba, ¿se acuerda? Ahora recién, que se ubicaba en la cara posterior de la epífisis proximal de la tibia a nivel del cóndilo tibial por posterior. Mantiene la cabeza y en la cabeza mantiene un ápice. Y también tiene un cuello que es quirúrgico. Cuello quirúrgico de la fíbula, cabeza de la fíbula, ápice de la fíbula. Que se ven acá. Cuello quirúrgico, cabeza de la fíbula, ápice de la fíbula y su articulación con la carilla de la tibia. Mantiene también una articulación por distal con la tibia y mantiene un proceso malleolar. Y aquí tenemos, como estamos hablando, del malleolo lateral. En el malleolo lateral, uniéndose con el resto de la pieza ósea, mantiene un surco que se denomina el surco fibular, para el paso de un tendón. Y aquí estamos viendo el malleolo. El resto de la superficie es articular para la tróclea del talo. ¿Qué podemos ver aquí en esta radiografía? Vemos entonces, habíamos visto esto, ¿cierto? Pero mire cómo se observa parte de la patela. Ahí está, la patela. Aquí estamos viendo los cóndilos tibiales. Estos son los platillos tibiales. Aquí estamos viendo la eminencia intercondilia y estos son el tubérculo intercondilios. Aquí estamos viendo parte de la fosa intercondilia. Estos son los cóndilos tibiales. Y aquí estamos viendo la cabeza de la fíbula, el ápice de la cabeza, el cuello de la fíbula y la diáfisis fibular. Por distal estamos viendo el malleolo medial, el malleolo lateral, el talo, porque por ejemplo le digo yo que en estas caras articulares se articulan con la tróclea del talo, este es el talo, ex astragal. A nivel de los huesos del tarso, podemos observar un conjunto de huesos que son, a pesar de no ser tan pequeños, igual son denominados cortos, ¿ya? Estos no son tan pequeños como los del carpo, pero vemos que existe un gran hueso que se ubica en el talón, que se denomina calcáneo, un hueso que se articula con la pierna y que no tiene inserciones musculares, que es el talo, ex astrágalo. Por anterior al talo nos encontramos con un hueso que tiene forma de bote, igual que anteriormente en el carpo, y por lo tanto se denomina navicular o escafoides. Y aquí estamos viendo un hueso, ese. ¿Cómo se llama ese? Yo no le he dicho, no se lo van a saber. Pero cuboides y las tres cuñas. Cuboides, ahí está, y las tres cuñas. ¿Ya? Cuña primera, segunda y tercera, y estas cuñas se enumeran de medial hacia lateral. Entonces tenemos primera, segunda, tercera cuña, cuboides, navicular, el talo y el calcáneo. En el talo nos encontramos con varias superficies articulares que están dadas por la tróclea hacia la pierna, hacia el extremo distal de la pierna, y unas que son facetas articulares, que son dos facetas articulares, una anteromedial y una posterolateral, que están orientadas articulando con el calcáneo. Aquí estamos viendo entonces el talo y aquí estamos viendo el calcáneo. Esto es lo que yo les decía, que tiene dos superficies articulares, una orientada a nivel posterolateral y otra anteromedial, se articulan con el calcáneo y delimitan un surco que se denomina el surco del talo, y este surco del talo va a conformar un área para la inserción ligamentosa que se denomina el seno del tarso. Pero el seno del tarso solo se va a componer cuando esté articulado talo y calcáneo. El calcáneo mantiene dos centros de osificación, por lo tanto es un hueso más amplio, más grande, y por lo tanto es el más grande de la región del tarso. Tiene una gran área rugosa que se denomina tuberosidad del calcáneo, y dos procesos que son los tubérculos del calcáneo, o también proceso medial y proceso lateral del calcáneo, que se ubican aquí y por el otro lado.
Por anterior, mantienen una cabeza que se denomina cabeza del calcáneo y un área que aquí no se ve, que se denomina el subtentáculo, pero es esto, pero no se ve muy bien. Veamos si se ve mejor acá. Sí, es algo como eso. Eso es el subtentáculo del calcáneo, del talo, pero es del calcáneo. Aquí estamos viendo talo con superficie articular hacia la pierna y hacia el calcáneo. Aquí estamos viendo el calcáneo. Ahí estamos viendo el navicular, cuboides, porque tiene forma de cubo. La primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Metatarsianos. Los metatarsianos tienen características similares a lo que habíamos visto en la mano. O sea, son huesos largos, tienen epífisis, tienen diáfisis, tienen superficies articulares similares que se enumeran de medial hacia lateral, como primera, segunda, tercera, cuarta, quinto metatarsiano. Y mantienen superficies articulares condilares hacia distal. Segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Las falanges se comportan de una manera similar a las de la mano, por lo tanto hablamos de 3 falanges, también se pueden decir como falange, falangín, falangeta, y la segunda falange del dedo hallux o dedo gordo no existe, igual como pasa a nivel de la mano. Por lo tanto existen 4 falanges medias y 5 falanges distales. Aquí podemos ver una radiografía del pie donde podemos observar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí estamos viendo el hueso navicular. Se fija que tiene una forma así cóncava, como un barco. Aquí estamos viendo el hueso, primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, y ahí está el cuboides. Y aquí está la cabeza del calcáneo, por lo tanto estos son cuboides. Y aquí está la cabeza del talo. Aquí estamos viendo metatarsiano, primero, el del hallux. Por eso que aquí estamos observando huesecillos que son huesos sesamoideos. Por eso hablábamos de los sesamoideos del primer metatarsiano. Sesamoideos del primer metatarsiano. ¿Sí? ¿Qué había en el hallux, pero del izquierdo? ¿Qué había? ¿Acá? ¿Eso? Arriba. Como en vez de iluminarse, se opaca. Arriba la punta. ¿Ahí? ¿Eso? No, nada especial. Lo que pasa es que las falanges cuando son terceras falanges son tan poco verticalizadas que se ven muy radiolucidos, se ven como con espacio de área. Por eso pasan varios huesos. Casi todos los huesos que no tienen grandes cantidades de huesos esponjosos tienen pequeñas cavidades medulares que adentro tienen grasa. No es nada extraño. Pero neurocráneo. Esto no ha terminado. Al menos veamos neurocráneo en generalidad. El cráneo es parte del esqueleto axial, igual como los huesos de la cara. Hablamos de cráneo como todos los huesos del neurocráneo y del esplacnocráneo. Solo que nosotros en esta clase vamos a hablar del neurocráneo, porque es más importante para ustedes. Neurocráneo significa los huesos que componen la bóveda craneal. Todo hueso que componga la bóveda craneal o la protección del encéfalo va a estar conformando el neurocráneo. El resto de los huesos que alojan vísceras, hablamos de esplacnocráneo, y esos son los huesos de la cara. Esplacno significa víscera, por lo tanto también se le puede decir víscerocráneo o esplacnocráneo. Y en cambio en el neurocráneo está conformado también por 2 porciones. Una porción cuando está articulado, una porción de la base, que hablamos de base del neurocráneo, y una porción que es más superior, más abultada y que tiene osificación membranosa, que se denomina bóveda o más bien calota craneal. La calota. Entonces tenemos una base y una calota. El primer concepto importante a nivel general es que la base tiene osificación cartilaginosa y la bóveda tiene osificación membranosa. Pero hay huesos que van a transitar en las dos áreas.
forman parte de la base y forman parte de la calota. Entonces tiene osificaciones mixtas. Y usted se va a dar cuenta dónde comienza una osificación y termina otra. Entonces, yo le quiero decir de que como esta región de la calota está mediada por el ambiente, puede crecer cuanto crezca el sistema nervioso o cuanto le dé el ambiente. Si el ambiente tiene demasiado líquido interno, va a crecer un poco más. Si existe un defecto donde se osificó tempranamente y se unieron tempranamente estas suturas, hablamos de un proceso que se denomina craneosinostosis, y el bebé de 7 meses va a empezar a tener problemas de crecimiento del cráneo, y el cráneo va a crecer hacia otro lugar, por ejemplo hacia la región frontal, y el cráneo se le va a empezar a expandir hacia anterior. Depende de dónde esté la craneosinostosis, ¿ya? Por lo tanto, ese es el problema de la osificación membranosa, que cuando viene como un defecto, bueno, va a empezar a crecer hacia otros lados. Depende del ambiente. Por lo tanto, la base, que es la importante, ¿por qué? Porque sustenta el encéfalo, porque sustenta el esplacnocráneo y las vísceras de la cara, y porque tiene participación importante con las vísceras del cuello, no se puede modificar. Entonces ese sí tiene osificación cartilaginosa, la base. Es como que la base hubiese estado hecha de concreto, pero la parte más superior estuvo hecho de tabique blando. Pero la base es de concreto. Por lo tanto, usted vería que toda esta porción cartilaginosa estaría modificada por forámenes bien establecidos. Y que cuando una arteria no pasa por su foramen, forma un surco, pero bien extraño, bien anómalo y bien sutil. Pero cuando una arteria quiere pasar, o una vena quiere pasar por uno de estos huesos, hace y perfora el hueso y pasa, sin problema. Porque el ambiente produce de que se formen esos forámenes. ¿Se entiende? Ojalá que sí. Acá estamos viendo que el cráneo tiene una visión que se denomina exocraniana, la que está por fuera, y una visión endocraniana. Entonces aquí vamos a hablar que cada hueso por separado tiene una vista exocraniana y una visión endocraniana. Pero también podemos decir que tiene una vista externa y una vista interna. La interna o endocraniana es igual. ¿Ya? Para cuando empecemos a describir los huesos. Endocráneo o vista interna es lo mismo. Entonces tienen visiones exo y endocranianas. Y además, sus articulaciones son muy complejas porque como el cráneo está fusionado al final, entonces delimitar dónde comienza un hueso y otro muchas veces es difícil. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer el estudio en esta clase de neurocráneo de huesos desarticulados por separados. Y entonces la clase de neurocráneo debiese estar compuesta por cráneo desarticulado y cráneo articulado o cráneo de cara general. O sea, en estricto rigor debe ser 2 clases. Por lo tanto, en la otra clase, la de cráneo general, usted la va a tener que imaginar, estudiar, deducir, lo que quiera. Pero se la tiene que saber. O sea, que yo después le voy a pedir que además me articule estos huesos, porque se van a formar otras estructuras cuando se articulen. ¿Se lo imaginan? Es decir, yo le voy a nombrar una escotadura, un tubérculo, o el tubérculo yugular, el tubérculo intrayugular, el proceso intrayugular, el surco del seno sigmoide lateral, todo está en la misma parte. Y después cuando se articule con el temporal, ahora no, es que todas esas pasaron a ser fosa yugular. Usted se va a tener que imaginar. ¿Cómo se le va a imaginar? Porque yo le dije que lo más importante en este ramo era razonamiento espacial. El que usted lea y puede lanzar al espacio lo que usted está leyendo y empezar a girarlo. Es decir, este conjunto de estructuras cuando se articulan forman esto, cuando se desarticulan forman otra estructura. 5, pero estas 5 si se articulan forman una. Ese razonamiento espacial usted no está entrenado para hacerlo. Porque cuando estudió en el colegio, básicamente era una guardería. Por varios años. Porque le hicieron leer y no le hicieron pensar. Porque usted no lo entrenaron para eso. Y eso es lamentable. Eso es un problema, un desafío para Chile, porque en otros países sí se hace. Por lo tanto, ahora es cuando usted debe tomar un texto, debe intentar incorporar lenguaje. Como incorporó lenguaje va a poder aprender, memorizar, lo va a repetir, lo va a poder describir. Cuando lo describa va a ser mañana, usted va a poder describirlo en el laboratorio conmigo. Y después de describir, cuando usted maneje una descripción, usted va a decir, lo lanzo al espacio. Ahora sí puedo hacer razonamiento espacial. Si no es capaz de hacer eso, usted está perdido. Usted se va a dar cuenta cuando lo logre. Ahora me va a decir, ¿qué está hablando este tipo?
Pero en un mes más me va a decir, ahora entendí lo que quería decir. Eso es elevar el pensamiento. Ahora, los huesos tienen osificación membranosa. Como tienen osificación membranosa, dejan unos vestigios de la osificación membranosa, o a través de unas membranas, que se denominan fontanelas. Estas fontanelas entonces terminan de cerrarse posterior al nacimiento, se conservan y básicamente están hechas por una cosa muy sencilla. Los huesos estos necesitan traslaparse cuando se nace. Por lo tanto, no podemos tener hueso dentado contra otro hueso dentado y que la cabeza se deforme y se fracture y las espículas óseas fracturen o se metan dentro del encéfalo. Sería un diseño pésimo del cuerpo. Por lo tanto, necesitamos desmontar esto cuando nace, se cierra, se modifica y luego se vuelve a expandir. Usted ve que hay algunos niños recién nacidos que quedan con la cabeza deformada, levemente, dice, el niño. Pero en 20 días el niño está con su cabeza redondita. Pero después usted lo hace dormir, como le decía yo, para el mismo lado por 4 meses. Y usted tiene un niño con una plagiocefalia terrible. Y el niño tiene la cabeza plana y tiene un abultamiento por acá. Y la mamá no entiende nada. Entonces, lo que le estamos diciendo en anatomía sirve. No es para nada. Fontanelas. Después usted analice cómo se llama la fontanela anterior, qué es el bregma, qué es el lambda. No tenemos tiempo para eso. Usted vea lo que es fontanelas. El tema fontanelas, véalo usted y se lo pregunto. Esto es la base del cráneo. Esto es lo que tiene osificación cartilaginosa. Y la base del cráneo además se divide en 3 porciones. Una porción que se denomina fosa craneal anterior, que es esta, y que está conformada por el hueso frontal y por el hueso etmoides, hasta el límite que le propone el hueso etmoide y frontal con este otro hueso que se denomina hueso esfenoides. Y el hueso esfenoides articulado con el hueso temporal y con parte del hueso parietal forma la fosa craneal media, que tiene así como la forma de una mariposa, porque es esta la fosa craneal media, así, con unas alas, ¿sí? Y aquí, fosa craneal media, y la fosa craneal posterior, que es esto, que está dado como parte del hueso temporal, por la porción petrosa del hueso temporal y en parte de la porción cóndilo-basilar del hueso occipital vista endocraneal. Y entonces existen algunos forámenes que van a ser parte de la fosa craneal anterior, otros de la fosa craneal media y otros de la fosa craneal posterior. Por ejemplo, el foramen occipital, que se denomina ahora foramen magno, va a ser parte de la fosa craneal posterior. ¿Por qué les digo esto? Porque después de que usted se estudie todo esto por separado, vuelvo a decirles, tiene que articularlo. Entonces yo voy a tomar un cráneo que, como es de una persona probablemente de 70, de 80 años, está todo fusionado, sinostosado, y usted va a decir, hasta aquí llegó el frontal, aquí comenzó el esfenoide. Dentro del esfenoide tengo este foramen, este foramen, este foramen, y aquí comienza a ser occipital. El occipital tiene este y este foramen. ¿Ya? Visión endocraneal y exocraneal son distintas. Los huesos desarticulados del cráneo tienen una morfología y característica, y articulados o hueso frontal. El primer hueso que nosotros vamos a analizar es el hueso frontal. El hueso frontal es muy sencillo, es este mismo. ¿Le ve algún accidente? No, ¿cierto? Yo le voy a decir qué tan sencillo es. El hueso frontal tiene una porción escamosa y tiene una porción basilar o basal. Esta porción se denomina etmoido basal, y la etmoido basal o etmoido maxilar también tiene una vista que es exocraniana y una vista que es endocraniana. Y la porción escamosa tiene una porción exocraniana y una porción endocraniana. La porción escamosa, que se denomina escama del hueso frontal, tiene osificación membranosa. En cambio, la porción que es basilar o etmoido nasal tiene una osificación membranosa. Este hueso, por su cara anterior, sí tiene accidentes. El accidente prioritario son unas eminencias laterales que se denominan eminencias frontales laterales. Las eminencias frontales laterales convergen en el centro en una espícula ósea que se denomina sutura metópica,
la sutura metópica termina hacia superior en un punto elevado que se denomina glabela. La glabela en los individuos chilenos, 9 de cada 100 individuos chilenos mantienen una glabela 2 centímetros sobre el nasion. El nasion es el extremo del hueso que se ubica por inferior y más inferior al nasion, pero como formando parte interna del hueso, vamos a tener una espina nasal. Lateral a la espina nasal vemos un proceso óseo que se denomina proceso nasal interno o proceso frontal medial y otro proceso que se denomina proceso frontal lateral. El proceso frontal lateral es cortante, el proceso nasal interno es romo. En la unión entre ambos procesos se ubica un margen que se denomina margen supraorbitario, que cuando está articulado forman el margen orbitario completo, puesto que es el techo de la órbita. Sobre el techo de la órbita nos encontramos con un foramen que se denomina foramen innominado. El foramen innominado mantiene un surco. El surco es para el paso de una vena emisaria. La vena emisaria que puede pasar desde exocráneo a endocráneo y formar una meningitis si se produce un proceso infeccioso a este nivel. Mire qué importante. Es decir, que este foramen, que además es innominado y que puede estar en este o en cualquier sentido, pasa una pequeña venita y si existe una infección aquí, una anestesia mal dada, etc., esto va a comunicar con el endocráneo. Pero eso no es nada. El problema es que se comunica con los senos venosos de la dura madre, senos venosos, las meninges. Y por lo tanto forma una meningitis. Importante. Sobre la escama del hueso frontal mantiene unos dientes de sierra, que es el margen superior dentado, que forma la sutura frontal. Sobre estos extremos, que se denominan procesos frontales laterales, que son cortantes, se mantiene una cresta, y esta cresta se denomina la cresta temporal del hueso frontal. La cresta temporal del hueso frontal divide dos caras, la cara anterior propiamente tal, que está a nivel de la eminencia frontal, y una cara lateral pequeña que se denomina región temporal del hueso frontal. Por lo tanto, esta cresta temporal del hueso frontal es muy importante y forma uno de los arcos o pilares óseos para que no se fracture el hueso. Aquí estamos viendo, miren, el foramen innominado y el surco para la vena. Es inconstante, pero dentro de la inconstancia es bastante constante. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Sobre el margen supraorbitario mantenemos ya sea un foramen que se denomina foramen supraorbitario para el paso del nervio frontal, que es parte del trigémino, de la primera división del trigémino, que son 3 subdivisiones de primera división del trigémino. Por lo tanto, el nervio frontal pasa por este nivel. Y por aquí, fíjense que no existe un foramen. El foramen está a un lado, ¿no? Existe una incisura supraorbitaria. Puede haber doble incisura, doble foramen, una incisura y un foramen, como se ve ahí, es variable. Lo importante es que por ese nivel pasa el nervio frontal. Nervio frontal que va a dar sensibilidad a toda la región de la frente hemilateral. Por tanto, foramen o incisura supraorbitaria. Y sobre estas estructuras, pero aquí se ve muy mal, veamos la otra imagen. No. Mejor me va a tener que creer. Sobre estas estructuras nos vamos a encontrar con unas eminencias óseas que son unos verdaderos parachoques que usted se los puede palpar, que se denominan proceso supraorbitario o arco supraorbitario. Bien, si usted chocara de frente con algo, chocaría primero con el arco supraorbitario antes de que el ojo sufra. Entonces está preparado, es un parachoque real de la región, es corticalizado. Y dentro de eso existe una cavidad ósea, dentro de este hueso frontal, que se mantiene como seno frontal. Detrás del arco superciliar existe un seno frontal, un espacio óseo, para quitarle peso al hueso y para poder darle abertura a las cavidades que son neumáticas del sistema respiratorio y formar los senos paranasales. Cara inferior. La cara inferior dijimos que se denominaba etmoido orbitaria o etmoido nasal, pero es la cara inferior del hueso frontal. Es una vista exocraniana, forma parte de la región de las fosas nasales por el centro y de la órbita por lateral.
Por lateral mantenemos un espacio, una fosa que se denomina fosa orbitaria, la cual está dividida o mantiene dos rugosidades o dos estructuras de importancia. Por lateral otra fosa que se denomina fosa lagrimal y por medial otra fosa que se denomina fosita troclear. La fosita troclear es para la inserción de un cartílago y el paso de un músculo que se denomina oblicuo superior del ojo. Por lo tanto, como tiene una tróclea inserta, se denomina fosita troclear, porque tiene una tróclea. Entonces, fosita troclear, fosita lagrimal y la fosa orbitaria. Y en el centro, un área que se denomina nasal, para la inserción, o más bien para la articulación con el hueso etmoides, que mantiene una escotadura frontal, o más bien una escotadura etmoidal del hueso frontal, escotadura etmoidal del hueso frontal, y una serie de hemiceldillas etmoidales del hueso frontal. Hemiceldillas etmoidales del hueso frontal. Las hemiceldillas son espacios o fosas con fondo que mantienen surcos que se denominan los surcos etmoidales anterior y posterior del hueso frontal y que cuando se cierra con el hueso etmoide van a formar canales etmoidal anterior y canal etmoidal posterior, y las hemiceldillas van a hacer ahora o van a conformar celdillas etmoidofrontales. Por lo tanto, aquí solamente estamos viendo la mitad del dibujo. Cuando está articulado se forma globos. Aquí. Las hemiceldillas, dijimos, mantienen un surco etmoidal anterior y un surco etmoidal posterior. Y dijimos también que estas hemiceldillas mantienen una región más anterior que se denominan las hemiceldillas, que son infundibulares. Infundíbulo significa que tienen una abertura dada desde los senos paranasales. Es decir, el seno frontal se abre a través de las hemiceldillas etmoidales del hueso frontal más anterior, y el líquido que se está formando dentro sale por esto, emana por acá. Por lo tanto, tiene abertura, la más anterior. Dejémoslo hasta aquí. Pero, ¿qué quiero decirles con esto?